Hola, bienvenido o bienvenida a este curso online de técnica integral básica de violonchelo. Muchísimas gracias por tu interés y espero de corazón que este curso pueda ayudarte tanto en tu relación interna como externa con este hermoso instrumento que es el violonchelo. Te cuento un poco de mí. Nací en la provincia de Córdoba, Argentina. Vengo de una familia que no son músicos ni artistas, por lo cual estudiar música no me fue tan fácil, pero por suerte había una academia en el barrio donde estaba que enseñaban piano y coro. Así que ahí comencé mi formación. Bueno, comencé a estudiar piano a los 7 años y desde ese momento supe que la música me iba a acompañar toda la vida. En mi adolescencia quise estudiar violín, pero no había cupo, así que toqué la viola. Hermoso instrumento también, pero una vez que probé un violonchelo a mis 14 años, supe que era el instrumento que tenía que tocar. Me dediqué a estudiar el cello, conocí a mi maestro, el maestro Cristian Montes, fallecidos hace algunos años, que era el solista de la Orquesta Sinfónica de Córdoba cuando yo era joven, que tuvo Parkinson, así que no pudo tocar más y se dedicó a enseñar. Él me dio clases muchos años, 2-3 clases por semana de manera gratuita, sin cobrarme una clase. Me enseñó muchísimo, principalmente me enseñó cómo pensar. El hecho de aprender un instrumento o el aprender cualquier cosa nueva que sea ajena a nosotros es muy importante que pensemos correctamente y que trabajemos en consecuencia de lo que queremos hacer, que es un poco lo que quiero plasmar en este curso. Cuando nosotros tenemos las herramientas, que en este caso va a ser la técnica, podemos construir una base sólida para luego buscar nuestro sonido, pero si la técnica no está bien construida, no podemos dar el siguiente paso. Así que te motivo que tomes este curso muy en serio y que realmente te dediques a profundizar en tu técnica y tratar de integrar cada uno de los aspectos de la forma más natural y orgánica posible. Después en unos años me lo vas a agradecer. Instalados en la ciudad de Córdoba, comencé a trabajar en la Orquesta Sinfónica de Córdoba, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba como solista, la Orquesta de Tango como solista. Luego me mudé a Buenos Aires para continuar mi formación, integré la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Mendoza y actualmente me desempeño como solista adjunto de la Orquesta Estable de Teatro Argentino, la agrupación sinfónica más grande del país en la cual se llevan a cabo ópera, ballets y conciertos sinfónicos. Al no encontrar de todo lo que buscaba en la música sinfónica, me dediqué también a explorar la música contemporánea, el tango, la música popular y finalmente la música antigua. En la música antigua encontré todo esto que estaba buscando en la música, así que en los últimos 5 años me dediqué a perfeccionarme en el apasionante mundo de la interpretación históricamente informada, tomando clases con Juan Manuel Quintana, Phoebe Carré, Lucía Schwartz y Viola de Houwer. Estos últimos años también di conciertos por Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Francia, España, Holanda y Suiza. Disfruto mucho de enseñar, es una de las actividades que más me gusta y en paralelo a la música me dedico también al yoga. Creo que la música académica es una herramienta muy grande de transformación social y que no debería ser solamente para unos pocos. Así que en este curso pretendo plasmar los aspectos técnicos básicos del violonchelo para que puedas iniciar de manera autodidacta sin importar en el lugar que estés, cuidando tu técnica para evitar lesiones y vicios posturales.